Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, su canal más arrabalero, el único donde las quesadillas llevan queso y el chocolate es espeso. ¡No creo! Y clarines, mis gerberines. Hoy vamos a contarles la triste y desgarradora historia de Itatí Cantoral, la mismísima Soraya Montenegro. Sí, la cantante del éxito mundial La Guadalupana, más conocida como la Chupitos, la licenciada de Hasta que el dinero nos separe. Hay que llamar a Susana para decirle que tranquilice a Beltrán. ¡Ay! ¡Oiga, espérese! Crudísima. O sea, entre cruda y peda. Sí, de eso que sientes que... Pero antes de seguir con el cotorreo, si aún no estás suscrito a este hermoso, educativo y súper sano canal, ahora es el momento de hacerlo, porque eso nos ayuda a seguir con nuestra labor cultural y social. Qué pena, pero es que no puedo. Ahora sí, Poninas dijo Popochas, vámonos a lo que te truje, chencha. Pero no caminaba como chencha. Vamos comenzando este relato contándoles que Itatí Cantoral es una de las actrices con una trayectoria envidiable e impresionante. Su carrera ha estado llena de éxitos y cada telenovela en la que ha participado tiene su toque especial, porque ella es de esas actrices que saben cómo darle ese toque mágico y único, con su gran sentido del humor y su talento para armar dramas que, por supuesto, a ella le quedan como anillo al dedo. ¡Lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo! ¡Hacerlo mío! Pero aunque ha protagonizado novelas bien intensas, ninguna se compara con su vida real. Porque su vida ha sido más intrigante que cualquiera de esas historias que ni el mejor escritor de Televisa o Telemundo podría inventar. ¿A poco no? Cierto, ¿ah? Como diría la desaparecida Silvia Pinal, este es un caso de la vida real. Pero tu madre y yo te vimos con ella en el jardín de atrás. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos contándoles que Itatí Cantoral nació en la Ciudad de México, en el año de 1975? Y según las cuentas, actualmente tiene 49 primaveras, 50, si usted así lo desea. Ella es hija del matrimonio entre Roberto Cantoral e Itatí Succhi. Su madre era una actriz argentina que se enamoró de Roberto cuando él fue a dar una gira allá por el país de Diego Armando Maradona. Y según ha contado la propia Itatí, su mamá fue su maestra de actuación. A ver, le vas a sacar el aplauso porque mi mamá me acompañaba a todos los llamados. Oh. Su papá, como muchos sabrán, es un reconocido compositor de grandes éxitos como El reloj y La barca. Reloj, detén tu camino, porque yo seguiré siendo el cautivo. No olvidemos que también Don Roberto fue el compositor del Triste, esa joya que interpretó nada más y nada menos que el príncipe de la canción, José José. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Y qué les parece si también recordamos que él escribió Yo lo comprendo, esa rolita que hizo famosa el reconocido cantante de boleros conocido como El Pirulí? Aunque sangre mi herida, haces bien en marchar. Bueno, si nos ponemos a hablar de los éxitos del papá de Itatí, no acabamos nunca. Ese señor fue compositor de muchísimas canciones que le dieron fama, éxito y, por supuesto, una buena lana. Gracias a eso, Itatí creció en una familia de clase alta, o sea, con mucho billullo, donde nada le faltaba. Vivió una infancia privilegiada, pues. Resulta que un día, mientras comía en un restaurante con unas amigas, un productor de televisión la vio y quedó flechado. Me levantó la barba, me dijo, a ver, abre los dientes, como que me revisó a ver si no tenía yo caries. Se das de cosa, Sí, como o sea, que te no revisa a ver manches. si todavía era virgen Sí, de ahí. La invitó a participar en un casting. Y es que, hay que decirlo, la belleza de Itatí destacaba, y eso fue lo que llamó la atención del famoso productor que, ni tardo ni perezoso, le soltó la propuesta de entrarle a la tele. Y entonces que me da una escena bien larguísima y me dice, ven mañana que vas a grabar con Angélica Rivera. Ella ha confesado que, al principio, desconfió. Pensó que el productor no quería hacerle casting, sino más bien quería echarle el perro. O sea, pensó que era un viejo rabo verde. Pero, oh sorpresa. Resultó que no, que el señor se hablaba en serio y que de verdad la quería ver en una novela. Entonces fue con su papá, don Roberto Cantoral, a pedirle permiso. Y aunque al principio no le encantó la idea, al final le dio chance. Así fue como Itatí tuvo su primera participación en Televisa, donde llegó bien jovencita, con toda la ilusión del mundo.
que lo empiezas a los 16 años de edad, ¿es correcto? Sí, en Muchachitas. Su primera telenovela fue Muchachitas, una historia que hablaba de varias chicas enfrentando problemas familiares y los clásicos dramas de los primeros amores que a esa edad se viven con todo y a lo grande, como si el mundo se acabara. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero como les venía diciendo, por más intensa que fuera esa novela, nada se comparaba con lo que ella estaba viviendo en la vida real. Y le decía a mi papá, por favor, méteme ahí a ese lugar, a ese Televisa San Ángel. Porque mientras interpretaba a una adolescente con conflictos, en su propia vida pasaba por algo más dramático que el libreto de cualquier telenovelón. Se dice que cuando tenía apenas 16 años, Itatí, una doncella apenas entrando en la vida, se enamoró del actor Alexis Ayala, quien era nada más y nada menos que 20 años mayor que ella. Oye, pero sí está más grande que tú. Pero ¿qué tal? En aquella época, sí. ¿Es más grande que yo? Sí, así como lo oyen, ella con 16 y él con 36 añotes. Entonces me dijo, ay, ¿quieres bailar? Y yo así de, no, yo creo que es broma, no lo puedo creer. Ahora sí que como dice el dicho, va, gato viejo, ratón tierno. No, y aparte tenía una foto que todavía salía más guapo que lo que era en la vida real. Bueno, pues a Itatí como que no le importaba la diferencia de edad. Según ha contado, ella pensaba que Alexis era el amor de su vida. Es que tú no lo puedes creer, es que está guapísimo. Y bueno, me sacó a bailar y le di el teléfono y ya le enseñé la foto. Y tanto fue el amor que, después de 2 años de novios, él hasta le pidió matrimonio. La relación duró 3 años en total. ¿Y ese muñeco Fue mío. conoció a la muñeca? Obvio. Mujer fácil. Pero cuando llegó el momento de formalizar, fue ahí donde saltó don Roberto Cantoral y dijo, momento, señor. Esto no lo voy a permitir. Al año me pide matrimonio. Entonces mi papá dijo, no, ¿cómo creen? Es muy... Itatí no cumplió ni 18 años. Y así es, amigos, don Roberto se opuso con todas sus fuerzas al matrimonio. En ese entonces, Itatí se molestó mucho con su papá, no entendía por qué le hacía eso. Pero hoy, ya con los años encima, dice que se lo agradece, que fue una de las mejores decisiones de su vida. Según cuenta la misma Itatí, si don Roberto hubiese permitido que se casara con Alexis Ayala, seguramente ya estarían divorciados. Tiene razón, ya hubiera tenido como 18 divorcios. Pero bueno, después de terminar su relación con Alexis, ella decidió enfocarse en su carrera artística sin andar buscando nuevo galán. Pero ya saben cómo es esto del medio artístico. El amor corre más rápido que un chisme en grupo de tías, y más rápido cae un hablador que un cojo. Porque se dijo en su momento que Itatí andaba con el actor Rodrigo Vidal, con quien compartía créditos en la famosa novela Dos mujeres, un camino. ¿Acepta al señor Ricardo Montegarza por esposo? No, no acepto a Ricardo Montegarza como mi esposo. Pero según cuentan, esa relación no pasó de la clásica manita sudada. Sí, chuchis, ¿cómo no? Digo, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? Pero bueno, después de esa etapa, se vino el papel que la marcó para siempre como la villana más mala y más ridícula, con todo respeto, de la televisión mexicana, sí, señores. La mismísima Soraya Montenegro, la gran antagonista de María la del Barrio, allá por 1995. Entonces cuando yo entro a la tercera, que es María la del Barrio, yo era nadie. Y aquí viene la pregunta obligada. ¿Quién no recuerda ese papelazo de Itatí en esa telenovela que ha dado origen a millones de memes? Hay que decirlo, aunque queremos muchísimo a Itatí, esa actuación fue tan exagerada que terminó siendo legendaria. O sea, todo eso que dice, y fue el personaje que hasta la fecha es icónico, ni estudiaba ni nada, qué vergüenza chicos, pero lo tengo que confesar, porque lo que está de Dios es de Dios. O sea, era una villana de las más intensas, sobreactuada hasta la médula, y por eso la amamos. En la novela, su rival era nada más y nada menos que Thalía, con quien, por cierto, Itatí ha forjado una bonita amistad que sigue viva hasta el día de hoy. Ante Thalía, que en aquel momento, bueno, lo sigue siendo, la reina. Y cuando Itatí habla de Soraya Montenegro, lo hace entre risas, porque sabe que ese personaje, lejos de quedar como la mala malosa, terminó convirtiéndose casi en un personaje de comedia. O sea, y entonces Beatriz Sheridan había construido, gran directora, esos éxitos. La verdadera Soraya Montenegro era la directora de la telenovela, Beatriz Sheridan, quien le decía a Itatí qué hacer. Y entonces ella me decía, no actúes, imítame.
y que hiciera, o sea, todo lo que ella y yo le imitaba. O sea, ella lo actuaba. Y es que aunque Itatí ha interpretado muchas veces a la villana en las telenovelas, en la vida real es todo lo contrario, una mujer con un excelente sentido del humor, que no le teme a burlarse de sí misma ni de las cosas que le han pasado con el paso de los años. Porque llegaba, yo llegué con la minifalda de la discoteca, sí llegué al llamado y peinada y todo. Bueno, ¿y qué les parece si ahora hablamos un poquito sobre los romances de Itatí Cantoral? No, pues usted sí es una gente comprensible. Porque, mira, no han sido pocos, pero tampoco han sido un montón. Simplemente lo que es, no más, al grano, como diría mi tía Chuchis. Quizás el romance más publicitado y escandaloso en la vida de Itatí fue el que tuvo con Eduardo Santamarina. No, cuestiones distintas. Los papás amaban a Eduardo. Eduardo Santamarina, lo amaban. Me acuerdo que mi mamá fue verdaderamente feliz cuando me casé. Mi papá también. Fue el único que no fue Eduardo Santamarina. Y agárrense, porque esta historia está plagada de polémica, chisme del bueno, y por qué no, también fue un amor bien perro, como los amores tóxicos de mi tía Chuchis, que llora pero no suelta. Resulta que el cuento de amor entre Itatí y Eduardo Santamarina comenzó con una traición. Sí, señores, por si no lo sabían. Y según lo ha contado la misma Itatí, cuando empezó a salir con Eduardo, ella era novia de Cristian Castro. Nada más y nada menos, y en su apogeo. Sí, el mismísimo hijo de Verónica Castro, el gallito feliz. Itatí había sido invitada a salir en un videoclip de Cristian para la canción Volver a Amar. Total que si me habla Cristian y me dice, oye, mira, te voy a mandar la canción, nos vemos en Miami. Ella era la modelo, y de ahí surgió un romance de esos de manita sudada, de los inocentones, según. No puedo creer, voy a conocer a Cristian Castro. No vayan ustedes a pensar que ya andaban chocando sus carritos, por supuesto que no. Aunque bueno, uno nunca sabe. Y empezamos a tener un leve romance porque la verdad que no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido. Ya ven que hoy en día hay quien sale embarazada y dice que fue del Espíritu Santo, ¿verdad, tía Chuchis? Pero bueno, no nos vamos a meter a aclarar los pormenores técnicos de la relación entre Itatí y Cristian. Lo que sí es que ahí, justo cuando andaban en su idilio romántico, apareció Eduardo Santamarina como tercero en discordia, y se metió derechito a la lista de pretendientes de Itatí. Y en eso llega Eduardo Santamarina. Para esto yo estoy en Televisa haciendo una telenovela. Según se dice en los pasillos del espectáculo, Eduardo la invitó a salir aprovechando que Cristian se había ido de gira por Sudamérica. ¡Sas! Que se va Cristian a cantar sus baladas tristes, y Eduardo, ni tardo ni perezoso, aprovechó el huequito y le montó la emboscada a la Itatí. Y de pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía, Itatí, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué se la conquista? Y sí, mis chismosos de confianza, también se dice que chocaron sus carritos, y no precisamente en un set de grabación. Vamos a tu casa de Lindavista, tienes que terminar tu relación con Cristian Castro. ¿Cómo? Cuando Cristian regresó de cantar por allá, sopas. Que ya le habían comido el mandado. Literalmente. Ah, caray. Pero que traicioneros este par, ni Judas fue tan traicionero. Y total de cuando yo llego le digo, oye papá, es que te vienen a pedir mi mano. Entonces mi papá dijo, ¿quién? ¿Cristian? Le dijo, no, Eduardo Santamarina. ¿Cómo? El pobre Cristian, que se fue a cantar con el alma rota, y cuando volvió, su novia ya estaba bien apapachada por el galán de telenovela. Así como dice el dicho, el que sale a bailar, pierde su lugar. Yo ya mi papá así de... Y ya entra Eduardo, señor, y está yo, señora, en la sala. Aquí lo único que tengo que decir es que mi pobre Cristian ya está acostumbrado a que le bajen las novias, pobrecito. Si hasta Luis Miguel ya le había bajado a Daisy Fuentes, así que esto fue, como diría mi abuela, una rayita más al tigre. El culpable soy yo, el culpable soy yo. Pero bueno, sigamos con lo que contó Itatí Cantoral en una entrevista que tuvo con la mismísima Pati Chapoy. Resulta que cuando se casó con Eduardo Santamarina, se embarazó rapidísimo, sin ningún tratamiento ni nada. Y pues yo digo, ¿cómo iba a necesitar tratamiento si estaba bastante joven, verdad? Aunque, la verdad, también creo que la práctica hace al maestro, y como ya venían practicando, pues más fácil que quedaran embarazados.
De su relación con Eduardo Santamarina nacieron sus gemelos, que se llaman Roberto Miguel y José Eduardo, quienes al día de hoy ya están bastante grandecitos. Si no me equivoco, tienen alrededor de 25 años. Ya hasta huele a abuela nuestra querida Itatí. Pero esa relación, que parecía de telenovela y que tenía a toda la prensa embelesada, terminó con otra gran traición. Y es que resulta que Eduardo Santamarina engañó a Itatí, ¿y con quién creen? Con Susana González. Sí, la mismísima Susana que salía en Carita de Ángel vestida de angelito. Pero de angelito, la verdad, no tenía nada. Más bien le hubieran puesto un trajecito de diablita, porque, caray. Salió igualita a mi tía Chuchis cuando se metió con el carnicero, mientras el pobre hombre todavía estaba casado. Y es que la verdad, amigos, hay mujeres a las que les encanta meterse con hombres casados. Pero ¿saben qué es lo que de verdad me enoja? No es que sean fáciles, es que no es conmigo. ¿A poco no? Según cuenta la propia Susana González, muchas personas se beneficiaron de todo este drama porque vendieron el chisme al 100 por 1, como si fueran tortillas calientitas. Pero, hasta el día de hoy, Susana sigue negando que haya sido la tercera en discordia. Según ella, Eduardo ya estaba separado de Itatí cuando empezaron a andar. Pero como también dicen por ahí, la verdad solo la saben ella y Eduardo, y capaz ni ellos. Al final de cuentas, tanto drama nada, porque Eduardo Santamarina ni siquiera se quedó con Susana González. Después se terminó casando con otra mujer, que también le fue infiel. Pero ese chismecito se los contamos en otro video, porque aquí hay tela que cortar rato. Eso sí, según lo que ha contado Itatí Cantoral, Susana González sí tiene su culpa. En una entrevista, Itatí dijo que a la pobre Susana le fue bastante mal por haberse metido con Eduardo. Y contó una anécdota que está hacer serie en ViX. Con Susana González. Pues sí, o sea, sabido por todos. Resulta que un día, Itatí se la topó en un gimnasio. Y la pobre Susana, al verla, salió corriendo despavorida, como si de verdad se le hubiera aparecido Soraya Montenegro con ganas de aventarle la chancla. Y se fue corriendo porque yo creo que pensó, no, con la fama que tengo soy súper agresiva, no sé, dijo igual y me cachetea, no sé. Según dijo Itatí, parecía que Susana pensaba que le iba a dar una cachetada guajolotera marca Diablo. Total que Susana gritó, patitas, que las quiero, y salió huyendo. Pero atrás de ella salió corriendo Itatí Cantoral, decidida a alcanzarla. Y ya todos en el gimnasio con el Jesús en la boca. Yo vi que Sassy se fue corriendo. Y después la alcancé y le dije, hola. Pero sorpresa, cuando por fin la alcanzó, no le metió ni una bofetada ni le aventó la caminadora. Lo único que hizo fue saludarla tranquilamente con un hola. Así, como toda una dama. Y ella me empieza a contar su versión de las cosas. Y la empiezo a notar súper triste. En ese momento, Susana, según contó la propia Itatí, se puso triste y empezó a llorar. Y, curiosamente, después de eso se hicieron bastante amigas. Porque, bueno, al final del cuento, Eduardo ya no estaba con ninguna de las dos. En ese momento nos hicimos amigos. Y según se comenta en los pasillos de San Ángel, todo el mundo sabía que Susana González andaba rechinando el catre con Eduardo Santamarina mientras estaban grabando novela. No, es que cuando yo me enteré ya sabían todos de Televisa y Juan Osorio y Niurka y todos, ¡qué horror! Juan Osorio y Niurka ya sospechaban porque los camerinos eran testigos del pecado. Se decía que Susana se daba sus encerrones con Eduardo entre toma y que todos lo veían, menos la pobre Itatí. Ahora sí que, como dicen en mi barrio, le estaban viendo la cara. Y amigos, la neta es que eso no se vale. No hay derecho. Total que cuando Itatí le decía a Eduardo que lo quería acompañar a las grabaciones, él siempre se negaba. Porque Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba. Y pues, claro, a ella todo eso le parecía más sospechoso que lonchera de nutrióloga en fiesta infantil. Itatí cuenta que en ese entonces era como esposa de albañil, porque le preparaba su itacate bien surtido, con comida hecha con amor, con sus propias manitas, que el hombre comiera rico en los cortes de grabación. Pues le llevaba hasta su itacate, su corte a comer. Yo le llevaba la comida. ¿Pero qué creen? Eduardo le despreciaba la comida. Ajá. Y no porque estuviera fea,
sino porque ya no quería comida. Porque se andaba comiendo a la Susana González, fíjense nada más. ¡Qué bárbaro! Y ya él ya no quería. Entonces yo decía... No, ya le estorbaba. ¿Y cómo creen que se enteró Itatí Cantoral de la infidelidad? Pues como siempre pasa, porque en todos lados hay chismosos. ¿Y no te mordiste la lengua? ¿Por qué? Digo, hay gente informada, y en Televisa no podía faltar el mitote. Me dice la del camerino, fue la que me lo dijo. Me dijo, ay señora, yo no sé ni qué decirle. Como Itatí ha estado en Televisa desde que era una escuincla, hay varias personas que la conocen de toda la vida. Y según cuentan, quien le soltó la sopa fue nada más y nada menos que la señora encargada de los camerinos. Así nomás. Resulta que un día, esta señora se le acerca toda nerviosa y le dice: ay señora Itatí, no sé ni cómo decirle esto, pero afigúrese que su marido y la Susana se meten a los camerinos, y pues mire, yo no quiero ser metiche, pero a mí me toca lavar las sábanas, y me las dejan todas mojadas y oliendo a pecado. Pero es que se meten al camerino, ya todos aquí, todo Televisa ya lo sabía. Y eso no fue lo peor. La señora agregó: los catres ya hasta los tengo que cambiar porque los tienen flojos de tanto que rechinan. Y lo que de verdad me enoja es que se limpian con las cortinas, y eso sí que ya no. No, amigos. Eso sí ya era el colmo de los colmos. Imagínense la cara de Itatí al escuchar tremendo chisme técnico. Fue ahí cuando dijo: ay, caray. Pero qué traicioneros me salieron este par de tortolitos cochinos. Y bueno, después de escuchar semejante cosa y de comprobar que no eran inventos, a Itatí no le quedó de otra más que pedirle el divorcio a Eduardo. Pues obviamente yo creo que a lo mejor se le subió todo esto a la cabeza de la fama porque fue protagonista de Carla Estrada antes de, o sea, salió del CIA y era protagonista. Entre tantas acusaciones y pleitos, y por si fuera poco, problemas relacionados con el alcohol, ella decidió seguir adelante con su vida. Y ya que tocamos el tema del alcohol, pues, vámonos con uno de los rumores que siempre ha perseguido a mi querida Itatí. ¿Tienes algún problema? Si estás tomando, o sea, imagínate, los papás de mis hijos lo creen. Porque no todo ha sido glamour, actuaciones intensas y escándalos de amor, también ha tenido que lidiar con críticas, señalamientos y dimes y diretes sobre sus hábitos fuera del set. Y Cantoral ni siquiera podía mantenerse en pie, por lo que el productor la tomaba del brazo. Y es que resulta, amigos, que a la Itatí la han tachado de ser una borracha. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Sí, señores. Así como lo oyen. Dicen que a la Cantoral le entra bien y bonito a la bebida, y que ese rumor la ha perseguido por años como ex tóxico. Ay, 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 qué cosa tan horrible es el mareo. Pero hay que decirlo, Itatí siempre ha sido muy irónica, divertida y bien picarona. Que la tachan de alcohólica, de irresponsable, y ¿saben qué? Ella no es Itatí Cantoral. Cuando ha tomado unas copas ha sido en un bar. Y lo mejor de todo es que ella es perfectamente consciente de ese rumor. Según cuenta, todo empezó cuando la cacharon hasta las manitas saliendo de un restaurante, y pa' variar, el video se filtró a la prensa. En ese video, la Itatí andaba echando unos chistes malísimos sobre Michael Jackson, de esos que hacen que se te arrugue la ceja del cringe, y no solo eso, también hablaba de Yuri y de Lucía Méndez. Y ahí fue donde se le descompuso la cosa, porque en el video se le escucha decir que Lucía Méndez era una adicta. Tómala, barbón. Obviamente, el video le dio la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos, y se hizo bien viral. Y claro que le trajo problemas, sobre todo con sus compañeras artistas. Y yo empecé a hablar de los chistes de dos figuras importantes famosas, y me lo grabaron. Itatí tuvo que agarrar el teléfono, poner voz de ternurita y marcarles para pedir disculpas, según ella misma dijo, como decía el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Había dicho cosas de ellas espantosas. Pero los momentos chistosos de Itatí no se detuvieron ahí. También se armó el rumor de que andaba hasta las chanclas cuando fue a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y agárrense. Juan Dieguito le dijo la Virgen. Porque según las malas lenguas, la Itatí llegó bastante entonada, pero no precisamente entonada en la voz, sino en la bebida.
Dicen que a media canción empezó a hacer desfiguros, ruidos raros, tonos que no daban una, y una interpretación más extraña que pastel de mole. Juan Dieguito le dijo la Virgen. Muchos dijeron que estaba hasta las chancletas, y claro, el video se hizo viral. Y ya que estamos en esas, Itatí misma bromea con que La Guadalupana ha sido su mayor éxito mundial. No, para que bien. nos Te vinieras voy a a cantar cantar. la Guadalupe. Ahora sí. Pero como. Pero ahora lo voy a cantar muy bien. No. ¿Quién diría que le iba a ganar a Soraya Montenegro? Y lo único que sí les quiero confesar, les vamos a dar la exclusiva, ¿verdad, María? Es que estaba yo en trance. Obviamente que las reacciones del público no se hicieron esperar, especialmente de las señoras católicas bien devotas de la Virgen de Guadalupe, que se sintieron ofendidas. No sé si ustedes lo escucharon, que el clero me había cerrado las puertas y que ya no me dejaban entrar a la basílica. Dijeron que fue una tremenda falta de respeto que Itatí se presentara en esas condiciones a cantarle a la Virgencita del Tepeyac. Desde entonces para el mexicano. Pero por supuesto que esas acusaciones, Itatí las ha negado rotundamente. Siempre ha dicho que ese día ella estaba bien, que no andaba entonada ni nada por el estilo. Lo que pasó, según ella, fue que pensó que iban a ensayar la canción primero y después grabarían una versión bonita ya para salir en televisión. Yo sí debí de haber dicho, discúlpenme, déjenme volverla a hacer, pero me dio pena. Pero sopas. Para sorpresa de Itatí, esa versión que estaba cantando era la que se estaba transmitiendo en vivo en ese preciso instante. Ops. Por eso, dice, ese momento se volvió uno de los más icónicos y virales en la historia de la televisión mexicana. Y como no, sí parecía que estaba más perdida que Aguinaldo en enero. Eso sí, Itatí ha aclarado que de vez en cuando se echa sus traguitos, como cualquier cristiano, pero que de ahí a ser adicta hay un gran trecho. Ella lo ha dicho clarito, soy intensa, sí. Soy perfeccionista, también. Pero no soy una borracha. Y quien esté libre de pecado, que apague el karaoke. Debería darte vergüenza. Bueno, y después de todas esas situaciones que vivió, resulta que la Itatí se volvió a casar. Pero sí estoy pensando anular mi matrimonio con Eduardo Santamarina para casarme por la iglesia con Carlos Cruz. Su segundo matrimonio fue con el productor de televisión Carlos Alberto Cruz en el año 2008. Este productor colombiano lo conoció cuando trabajaban juntos en la cadena Telemundo, específicamente en la telenovela La Viuda de Blanco. Ahí fue donde se echaron los ojitos, chocaron sus carritos y, ¡pum!, se casaron. 2 años después del matrimonio, tuvieron una hija. Así que no anden diciendo que se comieron el pastel antes del recreo, porque según las cuentas, todo fue en orden, bueno, más o menos. Después de eso, y cuando ya había bajado un poco la guardia, resulta que fue al ginecólogo porque había tenido un pequeño sangrado, y ahí el doctor le dijo: vamos a hacerte un ultrasonido para revisar bien. Y tómala. Para sorpresa de la actriz, el doctor le dijo que tenía 4 meses de embarazo. Y no solo eso, el corazón de su hija ya estaba latiendo y hasta se estaba chupando el dedo. Itatí relata que ese fue uno de los momentos más emocionantes y hermosos de su vida, una mezcla de sorpresa, alegría y ternura que no se le olvida nunca. Pero aunque tener a su hija y disfrutar de su familia fue algo que la reconfortó muchísimo, lamentablemente la historia no tuvo un final de telenovela feliz. Después de estar 12 años juntos, Itatí y el productor Carlos Cruz se divorciaron en el año 2018. Según contó la propia Itatí, la relación ya no estaba funcionando, ya no había conexión entre ellos. Fue un proceso bastante duro para ella, porque no quería vivir una relación fingida. Incluso, explicó que en un momento le propusieron tener una relación abierta, pero ella no aceptó, porque eso iba en contra de sus principios. Y miren, que lo del divorcio le dolió en el alma, porque ella tenía una excelente relación con él, y además, Carlos era muy buena persona con los hijos que ella había tenido con Eduardo. Porque, Dios mío, ¿por qué no tengo a mi compañero? Por mi culpa. Ya tenían también una hija en común, así que volver a pasar por un divorcio no era algo que Itatí quería enfrentar. Según lo relatado por ella, hizo todo lo posible por mantener el matrimonio. Lo peleó, le echó ganas, movió cielo, mar y tierra, pero al parecer, fue Carlos quien ya no quiso luchar por la relación, y por eso, mejor decidieron separarse de manera definitiva.
Ella, de su parte, cuenta que fue a retiros espirituales para matrimonios, de esos donde te ponen a respirar hondo, abrazar árboles y mirarte a los ojos con tu pareja en silencio. También visitó varios psicólogos, hizo lo que tenía que hacer, y hasta lo que no, hasta que un día, sus propios hijos, con toda la sabiduría que a veces uno subestima, le dijeron: «Mamá, tú ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance, ya déjalo ir». Y fue justo esas palabras las que le dieron paz. Porque sí, confesó que lloró muchísimo por la pérdida de esa relación y que durante un buen tiempo se preguntaba por qué no podía tener un matrimonio exitoso si le echaba tantas ganas. Desde su primer matrimonio con Eduardo Santamarina, jamás pensó en divorciarse. Ella era joven, pero le entró con todo al compromiso. A pesar de su edad, luchó por ese amor, aunque al final culpa al combo explosivo de juventud y fama, porque sí, los dos estaban en la cima y eso, dice, les pasó factura. Y sí, ambos matrimonios fueron golpes durísimos para ella, pero lo que la reconforta es que actualmente tiene una muy buena relación con ambos exes, que son, después de todo, los padres de sus hijos. Y por si pensaban que ya se había acabado el drama, pues no. Porque Itatí Cantoral tiene más historias que un disco doble de Paquita la del barrio. Una de ellas es la que vivió con Pedrito Fernández cuando protagonizaron la telenovela Hasta que el dinero nos separe. Y es que confesó que Pedrito no le hablaba nada durante toda la novela. Ni los buenos días. Ni un ya comiste, ni un cuidado con el apuntador. ¿Y por qué? Pues según los rumores, la esposa de Pedrito es bastante celosa, así que él evitaba a toda costa tener contacto con Itatí para no meterse en broncas maritales. Literal, solo le habló cuando terminaron la novela y la invitó a la renovación de votos con su esposa, sí, así de incómodo el asunto. También le habló cuando falleció el papá de Itatí, lo cual se agradece, porque al menos ahí sí fue decente. Y para rematar el chisme, no hay que olvidar que a Pedrito lo sacaron de la novela Hasta el fin del mundo. ¿La razón? Pues dicen que su esposa se puso como la chimoltrufia de los celos por Marjorie de Sousa. Que según ella, el eco que te ama mucho no le gustaba y que antes de que se armara la de Troya, dijo ni maíz, paloma y ¡pum!, que lo bajan del proyecto. Ya saben, mejor aquí corrió que aquí murió, porque donde hay fuego, hay esposa con el control remoto. Aunque Itatí Cantoral tuvo muchos buenos momentos en la empresa Televisa, llegó un punto en el que decidió ponerle fin a su contrato de exclusividad. ¿La razón? Le salió una oportunidad de oro para protagonizar una telenovela en Brasil, nada más y nada menos que con TV Globo, una de las televisoras más importantes de aquel país. Según contó, cuando avisó que se marcharía rumbo a Brasil, en Televisa la quisieron asustar, diciéndole que si se iba, ya no volvía. Pero Itatí, bien plantada y segura de sí misma, les dijo que sí se iba, porque quería abrir nuevos horizontes en su carrera actoral. Y miren lo curioso, a pesar de las amenazas, regresó a trabajar con ellos después. Porque cuando se tiene talento, carisma y trayectoria, ni los vetos duran mucho. Como veníamos diciendo, Itatí Cantoral es hija de uno de los compositores más grandes de la historia de México, el maestro Roberto Cantoral. Así que la sangre musical le corre por las venas como mariachi en domingo. Y en la actualidad, Itatí sigue dando de qué hablar, pero esta vez sobre los escenarios musicales, ya que presenta un show junto a su hermano, donde interpretan los grandes éxitos de su padre, rindiéndole homenaje con puro sentimiento y mucha pasión. Y bueno, hasta aquí llegamos con este nuevo relato de Tutoriales Gerberín, esperando que el video haya sido de su agrado. Y ya saben, si el video les gustó, no olviden dejarnos su like, activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y así ustedes no se pierden ninguno de nuestros interesantes y bien chismosos videos. Nos vemos muy pronto, mis gerberines.